Sean bienvenidas y bienvenidos. En el presente trabajo abordaremos uno de los diagnósticos más comunes durante la infancia, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En este video revisaremos los criterios diagnósticos del trastorno y algunas de sus características clínicas a tomar en cuenta. Los métodos de evaluación y de tratamiento los veremos en otro video más adelante. Para comenzar nuestra revisión, es preciso que repasemos los criterios diagnósticos que cualquier persona debe cumplir para poder ser diagnosticada con TDAH. Para el caso, utilizaremos los criterios establecidos por el Manual DSM, quinta edición. Como criterio A, en este manual se establece que el TDAH es un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o desarrollo de la persona que lo presenta. Sus síntomas pueden ser divididos en síntomas de inatención y síntomas de hiperactividad e impulsividad. En el caso de la inatención, se deben presentar al menos 6 de los siguientes síntomas y estos deben haberse mantenido durante al menos 6 meses. A. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. B. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. C. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. D. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. E. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. F. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. G. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades. H. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. I. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas. Ahora bien, en el caso de la hiperactividad e impulsividad se deben presentar 6 o más de los siguientes síntomas, mismos que igualmente deben haberse mantenido durante al menos 6 meses. A. Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento. B. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. C. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado y en adolescentes o adultos puede limitarse a estar inquieto. D. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. E. Con frecuencia está ocupado, actuando como si lo impulsara un motor. F. Con frecuencia habla excesivamente. G. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. H. Con frecuencia le es difícil esperar su turno. I. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros. Es importante que algunos de los síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos estuvieran presentes antes de los 12 años. Además, varios de los síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos deben estar presentes en 2 o más contextos como la casa, el colegio, el trabajo, con los amigos o familiares y en otras actividades. Recordemos también que deben existir pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral, o por lo menos de que reducen la calidad de los mismos, y que estos síntomas no deben producirse exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y que no se explican mejor por otro trastorno mental. En función de los resultados, podemos clasificar el TDAH como de presentación combinada, de presentación predominantemente inatenta o de presentación predominantemente hiperactiva e impulsiva. También debemos especificar si el trastorno se encuentra en remisión parcial o si su gravedad actual es leve, moderada o severa. Si deseas ahondar en los criterios diagnósticos, así como tener acceso a ejemplos de los mismos, puedes consultar el manual DSM en su última versión. Veamos ahora algunas de las características clínicas más importantes del TDAH. A pesar de que existen profesionales de la salud mental que niegan la existencia de esta categoría diagnóstica, en la actualidad contamos con evidencia empírica que apoya la validez del TDAH como la confiabilidad del diagnóstico, la coherencia del síndrome, las manifestaciones transculturales y la evidencia de un deterioro claro que emana del cuadro sintomático cuando se hace un diagnóstico apropiado.
Aunque alguna vez se creyó que este era un trastorno transitorio limitado a la infancia, se ha demostrado que el TDAH persiste durante la adolescencia en la mayoría de los casos y en ocasiones incluso durante la edad adulta joven. La prevalencia general del TDAH es aproximadamente del 3 al 7% de la población en edad escolar, y los niños son más propensos que las niñas a cumplir los criterios de diagnóstico, particularmente para los subtipos hiperactivo impulsivo o combinado. Las niñas con TDAH son, de hecho, una población poco estudiada. La experiencia clínica y la investigación arrojan que es raro presenciar un caso de TDAH que no esté acompañado por uno o más trastornos adicionales. En primer lugar, más de la mitad de los casos de TDAH se presentan en comorbilidad con agresividad y trastornos tales como trastorno negativista desafiante o trastorno de la conducta. En segundo lugar, el TDAH también se superpone con trastornos internalizantes, marcados estos por un predominio de características ansiosas, retraídas y depresivas. Casi un tercio de las personas con TDAH presentan alguno de estos trastornos. Y en tercer lugar, hasta una cuarta parte de los jóvenes con TDAH también presentan trastornos del aprendizaje. Los tratamientos cognitivo-conductuales son de particular valor para algunas de las características agresivas que a menudo acompañan al TDAH, así como para los trastornos depresivos y de ansiedad. En el caso de las discapacidades de aprendizaje se indica la remediación académica directa. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el presente trabajo les sea de interés y utilidad. A continuación, les presento la bibliografía consultada para realizar este video.